Quiero empezar con algo muy simple y muy real. A veces no es que tengamos una mala relación con alguien, a veces no hay pleito, no hay drama, no hay una razón evidente y aún así algo se siente pesado. Hay conversaciones que te dejan cansado, hay personas con las que terminas el día mucho más drenado que el sentirte acompañado y hay vínculos que sin ser tóxicos ya no se sienten vivos. Y aquí quiero decir algo muy importante, esto no es culpa de nadie. Tiene que ver con momentos distintos, con procesos distintos y con personas que van creciendo, pero a ritmos diferentes. A veces seguimos ahí no por convicción, sino por costumbre, podemos seguir por lealtad, muchas veces por culpa o incluso por un miedo a incomodar. Y si te soy honesto, esto les pasa a todos. Nos pasa en lo personal y también nos pasa en la parte profesional. En el trabajo, por ejemplo, hay equipos donde aparece que todo está bien, pero el ambiente, aun cuando todo aparentemente está bien, se siente tenso. No hay un conflicto abierto, pero sí hay un desgaste silencioso. Y en la vida es igual. Puedes querer a alguien, puedes respetarlo, puedes incluso estar muy agradecido con esa persona, pero al mismo tiempo reconoces que hoy esa relación ya no te está nutriendo, por las razones que sean. Y hoy no quiero hablarte de cortar gentes, no es eso, no se trata de eso. Hoy quiero hablar de algo mucho más maduro y creo que esta es la palabra clave en este episodio en concreto. Hablar este tema con madurez y lo voy a explicar más adelante y sobre todo más consciente. Quiero hablar de relaciones con propósito. Quiero hablar de aprender a mirar tus vínculos con honestidad y preguntarte, pero preguntarte sin culpas y preguntarte sin juicios, si esta relación hoy en día me eleva o me drena. Si vienes escuchando mis podcasts desde un inicio de esta temporada, quizás empieces a notar que hay un hilo común, un hilo conductor. Y si no lo has hecho, si este es tu primer episodio que escuchas conmigo o de esta temporada, te recomiendo que vayas a buscar los anteriores. No como una obligación, no porque tengas que hacerlo, sino porque todo lo que comparto en este podcast, en este pequeño espacio, está pensado como un proceso integral. Cada episodio, por supuesto que es independiente, pero juntos te vas a dar cuenta que van armando un camino. En el primer episodio de esta segunda temporada, comenzamos a hablar de algo fundamental. Hablamos de cómo tu impacto empieza en ti, en tu energía, en tu estado interno y en lo que llevas contigo cuando llegas a los diferentes lugares a los que vas. En el segundo episodio dimos un paso más. Hablamos de la influencia silenciosa y de cómo tu presencia, sin imponerse, puede ordenar, puede acompañar, pero también puede tensar un entorno. Todo eso fue mirar hacia adentro, fue reconocer cómo estás hoy en día, hoy por hoy, y desde dónde te mueves y qué estás proyectando sin darte cuenta incluso. Y hoy vamos a mirar qué pasa con todo eso cuando entra en contacto con otros, con otras personas, con tu círculo social. Que tus relaciones no son algo separado de tu proceso personal, y esto es fundamental saberlo. Son un reflejo directo de tu nivel de conciencia, de tu claridad, pero también de tus límites. La forma en que te relacionas dice mucho de cómo te tratas a ti mismo, cómo es tu relación contigo mismo. Por eso, y quiero volver a remarcarlo, este episodio no va de culpas, ni va de señalar a nadie, ni a ti, ni a otras personas. Va de asumir algo con más madurez. Y mira que ya he vuelto a repetir la palabra madurez. Recuerda que es la palabra clave de este episodio. Porque crecer también implica revisar los vínculos que sostienes y cómo los sostienes. Y desde ahí, empezar a preguntarte con honestidad qué relaciones hoy acompañan tu camino y cuáles, tal vez sin una mala intención, ya no lo hacen. Quiero proponerte una imagen muy sencilla. Quiero que imagines tu vida como un jardín. Tu vida es un jardín y en ese jardín hay plantas de todo tipo.
Algunas de esas plantas llevan años contigo, otras llegaron después y algunas han estado creciendo contigo y otras simplemente se quedaron como estaban. Y aquí viene algo importante porque no todas las plantas necesitan lo mismo. Algunas requieren más agua, otras requieren menos, algunas necesitan el sol directo y otras se van marchitando si las expones demasiado al sol. Y no porque sea una planta mala, no por eso significa que no merezca estar allí, en tu jardín. A veces simplemente ya no está en el lugar correcto. Pues con las relaciones pasa exactamente lo mismo. Hay vínculos que te nutren, hay vínculos que te dan energía y hay vínculos que te ayudan a crecer. Pero también hay otros que sin mala intención empiezan a drenar. No porque alguien esté haciendo algo malo, sino porque ya no están alineados con el momento, con este momento en el que tú estás viviendo ahora. Cuidar ese jardín o cuidar cualquier jardín no se trata de arrancar todo una vez que las cosas van cambiando. Se trata de observar, se trata de darte cuenta y de preguntarte qué es lo que yo necesito el día de hoy. A veces cuidar implica podar, no para dañar, sino para permitirte que algo vuelva a crecer desde otra manera, de algo distinto. Y otras veces implica cambiar de lugar una planta, darle más espacio o quizá darle menos. Y en algunos casos implica aceptar que una planta ya cumplió su ciclo. Y hacer esto no con rencor, no con culpa, sino desde la gratitud. En las relaciones pasa lo mismo. No todo vínculo que se transforma es una traición y no todo distanciamiento es abandono. Y esto es muy importante porque tenemos que entender cuál es la diferencia y sobre todo entender que cualquier distanciamiento de alguna planta, de una relación, de alguna persona, no significa abandono y que no toda cercanía constante es sinónimo de amor propio o de propósito. Aquí es donde entra la madurez, para entender la diferencia, para relacionarte con conciencia. Y para hacer esto, necesitamos aprender a cuidar el jardín sin destruirlo, pero tampoco descuidarlo. Si lo llevamos a lo concreto, las relaciones no son neutras, nunca son neutras. Las relaciones no se quedan igual, o te elevan o te drenan. Siempre hay una constante transformación en nuestras relaciones. Y esto no es un juicio moral y tampoco es poner etiquetas de lo que es bueno o lo que es malo. Solamente es una observación honesta y madura. Hay personas con las que después de convivir te sientes mucho más claro, te sientes más tranquilo y te sientes más tú. Sientes más tu personalidad desde una manera mucho más original. Y hay otras con las que terminas cansado, terminas confundido y terminas con una sensación rara en el cuerpo, como si algo se hubiera movido por dentro, pero no en el buen sentido. Es importante entender esto. Las relaciones influyen en tu energía, influyen en tu manera de pensar y en cómo tomas decisiones y en cómo te hablas a ti mismo. Por eso no basta con decir, así es la relación, o decir, es que ya me acostumbré, porque acostumbrarte a algo no significa que te haga bien. Y aquí hay algo clave. Un vínculo que en una etapa de tu vida fue nutritivo puede dejar de serlo más adelante. Pero esto no invalida todo lo vivido y sobre todo no borra la historia y no convierte a nadie en villano. Simplemente habla de que tú cambiaste y de que tus prioridades han estado cambiando y de que tu nivel de conciencia se movió hacia otro lado. El problema no es que las relaciones cambien, el problema es seguir intentando quedarnos en ella por miedo, por culpa o simplemente por la idea de que así debe ser. Ahí es donde el vínculo empieza a drenarte y no es por la otra persona, sino porque tú ya no estás siendo honesto contigo mismo. Y ojo con esto, porque esto es muy delicado. Y quiero decirlo con total responsabilidad. No todas las relaciones que te incomodan son relaciones que deban terminar. Y quiero repetir esta frase porque para mí es fundamental. No todas las relaciones que te incomodan son relaciones que deban de terminar. A veces la incomodidad es crecimiento y a veces es una conversación pendiente o quizá también es un límite que no has puesto. Pero cuando una relación de manera constante te apaga, te minimiza, te desconecta de ti y no hay espacio para hablarlo ni voluntad de ajustarlo,
ahí vale la pena detenerte y preguntarte con honestidad, ¿esto realmente me está ayudando a crecer? ¿O me está manteniendo donde ya no quiero estar? Quizá, mientras estás escuchando esto, algunas personas se te vienen a la mente, y no porque sean malas personas, no porque hayan hecho algo grave, simplemente porque seguramente sientes que hay algo que ya no encaja. Y quiero decir esto con mucha claridad. Esto no es culpa de nadie, no es culpa tuya y tampoco es culpa de otra persona. Ya lo mencionamos, las relaciones cambian porque las personas cambian. Y a veces queremos seguir sosteniendo vínculos desde una versión antigua, desde una versión que ya no somos nosotros mismos. El movimiento interno empieza cuando te permites mirar tus relaciones sin justificarte y sin atacarte. Cuando dejas de decirte, no deberías sentir esto, o cuando dejas de decirte, es que así es la vida, y te atreves a preguntarte algo mucho más honesto. ¿Cómo me siento yo aquí? No cómo debería sentirme, no cómo esperan que me sienta, cómo de verdad me siento yo. Y tal vez descubras que hay vínculos donde tú ya no puedes ser tú, donde te cuidas demasiado, donde seguramente callas partes de ti, o incluso donde te tienes que adaptar más cuando te estás expresando de algo. Y eso es cansante, eso es desgastante, porque crecer no solo es sumar cosas nuevas, a veces es reconocer dónde ya no estás creciendo. Este movimiento interno no te pide decisiones inmediatas, no te pide cortar, no te pide huir y no te pide confrontar hoy mismo. Te pide algo mucho más profundo y repito la palabra de este episodio, mucho más maduro. Honestidad emocional. Reconocer qué vínculos te elevan y cuáles te están pidiendo una revisión. Porque no puedes construir una vida más consciente rodeado de relaciones que pertenecen a una versión tuya que ya no eres hoy en día. Y aquí viene algo muy importante. No se trata de cambiar a los demás, se trata de decidir desde dónde te vinculas tú, desde el miedo o desde la coherencia, desde la costumbre o desde la intención. Te voy a invitar a hacer una pausa, no importa en dónde estés, solo quiero pedirte que te regales este momento y que si puedes cierres los ojos y si no, solo baja un poco la mirada. Imagina tu vida como un jardín, como ese jardín que hablamos hace unos momentos. No uno perfecto, un jardín real, con plantas de muchos tipos, de mucha diversidad. Algunas de estas plantas crecen fuertes, otras apenas sobreviven y otras ya dieron lo que tenían que dar. Y ahora, sin juicios, sin culpas, solamente observa este jardín. Y quiero que pienses en una relación importante hoy en tu vida. Puede ser personal, puede ser familiar, puede ser una amistad o puede ser incluso algo laboral, algo de trabajo. La primera relación que te aparezca. Quiero que te concentres en esa. No quiero que la analices todavía. Solamente quiero que la traigas a tu mente. Quiero que observes cómo estás ahí, cómo estás en esa relación. Quiero que te preguntes con honestidad, ¿cómo te sientes cuando estás con esa persona? Hazte esta pregunta mental. ¿Cómo me siento cuando estoy con esta persona? Quiero que te preguntes, ¿me expando o me contraigo? Quiero que te preguntes si realmente puedes ser tú o cuando estás con esa persona tienes que editarte, tienes que cuidarte de lo que dices. Entonces pregúntate, en esta relación, ¿puedo ser yo o me edito? No quiero que busques respuestas bonitas, quiero que busques respuestas reales. Y es que toda relación es un intercambio, consciente o inconsciente. Pregúntate, ¿qué estoy dando en esta relación? Pregúntate, ¿qué estoy recibiendo en esta relación? Y pregúntate también que si esto que das, esto que recibes, realmente está equilibrado hoy en día en tu vida. Y recuerda que esto no es una auditoría moral, es una fotografía emocional. No necesitas resolver nada ahora, solamente elige una intención. Y quiero que completes mentalmente esta frase. En esta relación, en esta que pensaste hace unos momentos,
en esta relación, hoy elijo vincularme desde y completa esa frase. Tal vez sea desde la honestidad, tal vez sea desde el límite, tal vez sea que necesitas vincularte desde el cuidado o desde la distancia consciente. Lo que aparezca está bien y reflexiónalo. Una vez que hiciste esto, quiero que imagines de nuevo tu jardín y quiero que notes algo muy importante. Cuidar no siempre es regar más, a veces también es podar y a veces es cambiar de lugar a una planta y a veces incluso es aceptar que esta etapa ya terminó. Este ejercicio no busca respuestas inmediatas, busca hacer conciencia, pero conciencia con madurez. Porque cuando miras tu jardín con honestidad, empiezas a tomar decisiones más amorosas, más apegadas a ti mismo, más apegadas a tu amor propio, pero no solamente contigo, sino también con los demás. Las relaciones no se rompen de un día para otro y tampoco se fortalecen por accidente. Se van construyendo o se van desgastando. En lo cotidiano, en lo que callamos, en lo que decimos y también en cómo interpretamos lo que el otro hace. Y aquí quiero hacer una pausa muy importante. Y de verdad es una pausa muy importante. Hoy en día se habla de límites, se habla mucho de límites y eso es bueno. Pero también es necesario decirlo con claridad y sobre todo con mucha madurez. No todo lo que incomoda es una agresión y no todo límite es una conciencia. Y quiero volverlo a repetir. No todo lo incómodo es una agresión y no todo el límite es una conciencia. A veces usamos el concepto de poner límites de manera abusiva para no mirarnos, para no incomodarnos, para no revisar nuestra propia tolerancia, nuestra propia historia o incluso nuestra rigidez. Y sí es muy importante decirlo. Hay relaciones que llevan años siendo de alguna manera. Un amigo que bromea, un familiar que se expresa con ironía, una dinámica que siempre ha tenido ese tono. Y de pronto algo cambia entre nosotros o en nosotros mismos. No porque el otro haya cambiado, sino porque nosotros estamos en otro momento. Y aquí la pregunta no siempre es, ¿esta persona me hace mal? A veces la pregunta es mucho más honesta y mucho más madura. ¿Estoy interpretando esto desde una nueva herida? ¿Estoy poniendo un límite o estoy evitando una conversación? ¿Realmente me estoy cuidando? ¿O simplemente estoy señalando para no revisarme a mí mismo? Porque poner límites no es cerrar puertas a la ligera. No es decir, hoy me siento así y lo corto, hoy me siento así y hago esto. Tampoco es convertir a los demás en villanos de nuestra propia historia. Los límites conscientes no nacen del enojo ni del momento, nacen del discernimiento y de la madurez. Y discernir implica primero mirarte a ti. Porque crecer no es alejarte de todo lo que te incomoda. Crecer es aprender a distinguir qué incomodidad te daña y cuál te está invitando a madurar. Hoy no se trata de culpar a nadie. Esto no se trata de culpas. Se trata de hacer conciencia, de revisar qué vínculos te nutren, cuáles te retan, cuáles te acompañan y cuáles quizá sí ya no están alineados con quién eres hoy. Y antes de decidir quedarte o moverte, vale la pena preguntarte, ¿esto realmente es un límite que nace de claridad o de cansancio? ¿Estoy pidiendo respeto o estoy pidiendo control? ¿Qué parte de mí necesita ajustarse antes de señalar afuera, antes de señalar al otro? ¿Y qué jardín quiero seguir cultivando y con qué actitudes? Que crecer no es romper con todo, tampoco es aguantarlo todo. Crecer es elegir conciencia, con conciencia y con madurez, sin huir y sin atacar. Muchas gracias por darte este espacio conmigo. Gracias por atreverte a mirar con mayor profundidad. Yo soy Juan Carlos Florido y esto fue Conciencia en Acción y nos vemos en un tercer episodio.